¿Estamos listos? ¿Bien? Muy bueno. Vamos entonces a tener la Biblia ahí abierta en Éxodo. Y también quiero invitarles a que en la semana eh, estemos leyendo Éxodo. ¿Sí? Vamos a ver si podemos pasar cuáles son las lecturas de esta semana. Pero podéis ir leyendo Éxodo 12, 13 ahora, o terminar el 12. Vayan, leamos Éxodo. Si podés leer todo Éxodo, mejor, así de una sola pasada, para que cuando venimos vas a ver que se va a enriquecer mucho más al escuchar el sermón, ¿sí? Porque sabemos de qué se trata. Así que yo les animo que podamos estar leyendo Éxodo, así vamos a estar leyendo toda la Biblia. Así que, bueno, estamos listos. Quiero mostrarles algo. No sé, quizás eh, no conozcan a esta persona o quizás sí. Vamos a ver, ahí. Él, el 31 de julio de 1838, se dio fin al mercado de esclavos en el Imperio Británico gracias a William Wilberforce. ¿Conocen a él? ¿Algo escucharon? Él luchó a favor de los esclavos para que fuesen libres y tratados como personas con derechos y dignidad. Wilberforce era un político en aquella época con mucha influencia, quien luchó por años para dar libertad a los esclavos y lo logró actuando con justicia y a la vez con misericordia para aquellos esclavos que no la estaban pasando. Además de ser político, era un cristiano que conocía muy bien los principios bíblicos sobre el cuidado al extranjero, al huérfano, a la viuda, y reflejaba de esta manera el amor al prójimo hasta el punto de luchar hasta conseguir la libertad de estos esclavos, con justicia y misericordia, tal como Dios lo había hecho con su pueblo y con él mismo. Esta hermosa y emotiva historia que es real nos recuerda lo que Dios hizo con Israel cuando era esclavo en Egipto, como hemos leído, ¿no? Entonces allí que vemos que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud con justicia y misericordia. Es lo que Dios mismo nos muestra cuando ya en el capítulo, ya en los capítulos anteriores son un montón, por eso no lo vamos a leer ahora, son muchos, pero ya en todos los capítulos anteriores, esto es lo que Dios muestra al enviar las plagas en Egipto, como vemos acá. Ahí están todas, ¿no? Algo se ve. Y ahí vemos la justicia de Dios sobre Egipto, pero a la vez la misericordia para el pueblo de Israel al que no le llegaban las plagas. Vos vas a leer que el pueblo estaba alejado y no le llegaban, ¿no? Es tremendo eso. A pesar de que por momentos el pueblo renegaban contra Moisés y Dios, porque al final no salían nunca, ¿no? Y endureció el corazón y se endureció el corazón de Faraón, ¿te acuerdas de eso? Demostraban desconfianza muchas veces en Dios, un cierto también rechazo hacia Dios, hacia Moisés, y de esa manera obviamente también se hacían merecedores de la justicia de Dios, la justicia de Dios. A pesar de ellos no reciben la justicia de Dios, sino misericordia. Vemos entonces a un Dios justo y misericordioso a la vez. Las plagas fueron apareciendo día a día y haciendo notar con ellas quién es Dios a estos egipcios. Un Dios que es justo y misericordioso, que quiere salvar a su pueblo con justicia y misericordia, y tanto el faraón como el mismo pueblo de Israel debían entender esto. Dios hizo notar esto con cada plaga y hasta la última, pero la última plaga fue distinta, porque va a marcar un antes y un después para el pueblo de Israel, incluso para Egipto. El pueblo debía prepararse para lo que iba a suceder. Dios había ordenado por medio de Moisés que cada familia debía matar ¿qué? Un cordero. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Ajá. ¿Y qué tenían que hacer con el cordero, con la sangre del cordero? Entonces tenían que sacrificar un cordero y pintar los dinteles con su sangre, ¿no? Y ahora quiero que vayas a tu Biblia en el versículo 12, del mismo capítulo 12. Tenían que pintarlos, matar cordero sin defecto, pintar los dinteles de las puertas. Versículo 12 dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, afirma. La sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua, versículo 14. Y esta era la fiesta de la Pascua del Señor, que ellos debían celebrar el primer mes del año. Ahí comienza el año para ellos. La Pascua les recordaría lo que Dios hizo en esta última plaga y en todas. Dios les había dado instrucciones de cómo prepararse para esta última plaga. Y bueno, ya le había dado instrucciones y llegó el momento. Fíjate en tu Biblia, versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño cordero para ustedes según sus familias y sacrifiquen ¿qué? La Pascua. Tenían entonces que matar el cordero sin defecto, como leímos hace un momento, y con el hisopo pintar, ¿cierto?, los postes y los dinteles de las puertas de sus casas y no salir, ¿no? Tipo cuarentena, ¿te acuerdas? No tenían que salir para nada. Versículo 23, mira en tu Biblia, ¿qué dice? Pues el Señor pasará ¿para qué? Para herir ¿a quién? A los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas. ¿Para qué? Para herirlo a ellos también. El Señor está obrando con justicia hacia los egipcios, pero con misericordia a la vez para su pueblo. Esa misericordia ya se ve cuando el mismo Dios les provee esta Pascua, este sacrificio que es el Cordero Perfecto. Y algo que nos debe llamar la atención, mire, hay muchas cosas, podemos estar horas con esto, ¿okay? Después sería bueno estudiarlo, pero vemos que solo un cordero, uno, no eran dos, tres, en este caso, un cordero sin defecto, muere en lugar de alguien, de un primogénito. Hay cosas muy, muy interesantes. A la misma vez el primogénito era el que debía morir por la familia, uno. Esa sangre derramada de este cordero es la vida de ese cordero. Dios enseñó que en Levítico enseñó que en la sangre está la vida, ¿no? Entonces, esa sangre estaba visible en los dinteles, como vemos ahí, ¿no? Esa sangre que estaba visible era la señal de que en esa casa alguien ya había muerto, ya había derramado su vida. Entonces no hacía falta que el ángel destructor pase para matar porque alguien ya había muerto. ¿Para qué va a pasar? Y esto era un acto también de fe, de confianza de parte del pueblo en Dios. Debían confiar que Dios, por medio de ese cordero, los iba a salvar, para que ellos no reciban el juicio de Dios, que era la muerte, porque pasará de largo para no herirlos también a ellos. Y es un hecho de que todos merecían el juicio, incluso el primogénito del pueblo de Israel, y todos. Pero Él no los trató con juicio, sino hizo todo para salvarlos. Les perdonó la vida, como decimos. Tuvo misericordia, porque Él quería preservar a un pueblo para Él, tal como venimos viendo en Génesis, ¿te acordás? Ese cordero recibía la justicia de Dios y el primogénito de la familia era salvado. Hubo un intercambio. El cordero sin defecto moría por alguien con defecto, con pecado. ¿Te das cuenta de ese intercambio? Por eso el cordero debía ser sin defecto, porque Dios iba a ver dos cosas: la perfección de este cordero, si bien el animal no tenía ningún efecto, no era que el animal quitaba, pero algo estaba mostrando, ya vamos a ir para ahí, pero lo que Dios iba a ver, como dice el texto, la perfección del cordero que se ponía en lugar de, diciendo: aquí no hay nadie que merezca la justicia divina, aquí hay perfección, aquí no hay defecto, pero a la vez veía un sacrificio, veía muerte, la muerte que merecía el pecador. Entonces esa sangre, esa muerte decía: aquí en esta casa ya se hizo justicia, alguien ya murió, paso de largo.
El Cordero Perfecto hizo un sacrificio perfecto en lugar de ellos. Y esto es lo que ellos debían recordar siempre. Era una ceremonia que ellos tenían que recordar comiendo el cordero, el pan sin levadura, porque no habían tenido tiempo, que tenían que salir rápido. Las hierbas amargas que representan la amargura de esa esclavitud. ¿Tomaste algo amargo alguna vez? ¿A quién le gusta el mate amargo? A mí no. Pero algo bien amargo, más amargo que el mate. Bueno, imagínate esa amargura, ya están haciendo caras, ¿sí, no? Bueno, esa amargura recordaba la esclavitud, el mal momento que ellos estaban pasando. Debían recordar de dónde Dios los sacó, pero además enseñar a sus hijos. Cuando ellos les pregunten por qué celebran, por qué hacemos esto, ¿viste? Como cuando tu hijo te pregunta o te preguntaba, che, ¿por qué hacemos esto, papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Vos tenías que dar explicaciones, ¿o no? Bueno, de la misma manera, versículo 25, mira, cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios. ¿Y qué hizo? Y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró, ¿y qué más hizo? Y adoró. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud con justicia y misericordia. Así que el pueblo ya estaba listo para ese día. Mira conmigo el versículo 29 en adelante en tu Biblia. Y a la medianoche el Señor, ¿qué hizo? Hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Versículo 30, Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Terrible. Como bien sabemos, Faraón dejó ir al pueblo. ¿Para qué dejó? Para que adoren, tal como Moisés le había dicho. Y el Faraón había sido derrotado. Yo quiero que tú veas esta imagen, que es muy, muy importante. Ahí está. Bueno, esta creo que está un poquito tarde, pero fíjense que acá, en el gorro, ¿no? Ese que tiene, hay una serpiente, ¿no? Bueno, todo él se vestía como un tipo de serpiente. Era un dios. Vieron que los egipcios también tienen ese baile como serpiente, medio raro, no lo voy a hacer aquí porque no quiero que vean, ¿no? Esos dibujos, bueno, todo eso recuerda la derrota de quién. ¿Quién es una serpiente? ¿A quién se presenta como serpiente en la Biblia? Satanás, derrotado, y la libertad de la esclavitud del pecado. Los israelitas salieron, y esto es muy bueno, ¿no? Ya salen de esta esclavitud, de esta serpiente horrible. Salieron, pero no se fueron con las manos vacías, porque Dios hizo que el pueblo ganara el favor de los egipcios, así que los egipcios les regalaron sus cosas de oro, de ropa, de comida, ¿te imaginas todo eso? Váyanse, pero no váyanse que no, tomen todo, maten también a nosotros. Así que se fueron con provisiones. Y eran más de 600.000 saliendo de Egipto, libres de la esclavitud, para adorar al Señor. Vemos que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud con justicia y misericordia. Lo estás viendo, ¿cierto? El versículo 40. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 5 años. ¿Así dice? ¿Cuánto fue? 430 años. Y después de los 430 años, lo repite porque quiere que tú veas cuántos años estuvieron en esclavitud. En aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor, ¿qué pasó? Se quedaron en la tierra de Egipto. ¿Así dice? Salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos, ¿qué? Sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel por toda su generación. ¿Te das cuenta? Como dice aquí en la siguiente diapositiva, el Señor es el que saca a su pueblo de la esclavitud con justicia y con misericordia.
Así como volvemos a ver la siguiente imagen, esta persona muy importante en la historia del cristianismo, así como él, como William Wilberforce, sacó a los esclavos y cambió su destino, cambió sus vidas para siempre, actuando, peleando con justicia y misericordia para estos esclavizados. Así Dios hizo con su pueblo. Y hermano, esto es lo que podemos ver hasta nuestros días, que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud con justicia y misericordia. Esta es una realidad para nosotros hoy. Aunque algunos siguen pensando, a pensar hoy día o escuchemos por ahí que esta historia no tiene nada que ver con nosotros hoy. Ya fue hace años, un mito, algunos que dicen, o es una historia antigua, un mito oriental, una fábula con enseñanza para la vida diaria, nomás que no tiene nada que ver con Dios. La realidad es que esta parte de la historia de Dios es la historia de Dios. También es la nuestra. También es la nuestra. Hoy Dios nos hace ver que esta era también nuestra realidad de esclavitud espiritual, de la cual Dios nos ha sacado con justicia y misericordia a la misma vez. Si pensabas que Dios no podía librarte o no puede, o si pensás que vos podés librarte con tus propias fuerzas, o que vos estás aquí porque vos has venido, o que vos estás delante de Dios porque vos quisiste estar, Dios te muestra lo contrario. En esta historia Dios ya estaba anunciando cómo también nos iba a liberar a nosotros de la esclavitud del pecado, de la cual nosotros no podíamos salir, bajo un Satanás tirano, esclavizados. Dios ya estaba mostrando algo desde el principio, al enviar a Jesús, quien es el Cordero que quita el pecado. Jesús es el Cordero perfecto, que hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer, llevar una vida perfecta. Pero a la vez es quien sufre lo que nosotros merecíamos, la paga del pecado. ¿Qué es qué? Él hizo un intercambio glorioso. Él se puso en nuestro lugar y así el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, haciendo justicia, pasando, no derramando su ira sobre nosotros, pasando el largo, y su ira cae en Jesús el Cordero, quien a la misma vez es el primogénito que tiene que morir por la familia. Tremendo, ¿cierto? No es coincidencia, toda la Biblia está hablando. Dios derrama su justicia no en ti, hace justicia en el Cordero que se entrega. Y a la misma vez misericordia, todas las dos cosas a la misma vez. Misericordia, misericordia al no tratarte con juicio, al no derramar su juicio sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y lo tremendo es para que le adoremos. No te hace libre para que vivas tu vida como tú quieres. Porque Faraón dijo, vayan y adoren. Moisés dijo, vamos a salir de acá para que le adoremos. Él te hace libre para que le adores, para que le adoremos. Ahora nosotros vamos camino, ya hemos salido de esa esclavitud y vamos camino a la Nueva Jerusalén para adorarle por siempre. Y esto último también responde al propósito de Dios para el ser humano, que si pensabas que no hay propósito en tu vida, o si estás buscando un propósito, ay, ¿cuál será el propósito de mi vida? Es adorarle solo a Él. Esta no es una historia antigua que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Jesús es la Pascua, como hemos leído. ¿Se acuerdan? Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Esta es mi sangre derramada en favor de ustedes. Hagan esto. La dejó instituida la Santa Cena, recordando que Él dio su cuerpo para ser partido en la cruz, para que vos no estés ahí, yo tampoco. Y derramen su sangre para que seamos libres de esta esclavitud. Si tú confías en lo que Dios hizo, eres librado de la esclavitud del pecado para adorar a Dios, porque es el propósito de Dios para el ser humano, que disfrute de Dios adorando a Dios. Si pensabas que tenías que hacer algo incluso para que Él te salve, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello para que me salven, no podías hacer nada. Él mismo hizo todo. Toda la historia tiene como protagonista a Dios haciendo todo, librando a Dios. Lo hemos leído. Esto en memoria que el Señor nos sacó
El Señor nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado, justicia y misericordia, para que le adoremos por siempre. Hermanos, reconozcamos esto. Nosotros no podíamos evitar la muerte eterna, no podíamos evitar el sufrimiento eterno porque merecemos eso. Merecemos la ira de Dios porque ofendimos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Merecíamos lo mismo que los egipcios, la ira de Dios y morir. Agradezcamos que Él tuvo misericordia de nosotros. Agradezcamos y que nos salvó por medio de Jesucristo, el Cordero que se puso en nuestro lugar. Recordemos que somos libres de la esclavitud del pecado. Esa ya no es nuestra vida. Podemos luchar contra el pecado. Así como Faraón persiguió después al pueblo de Satanás y el pecado te va a perseguir. Pero quien te cuida es Él, porque ya sos de Él. Amén. Recordemos que somos libres. Ya no es nuestra vida. Nuestra vida ahora es adorar al Señor. Entonces vivamos vidas de adoración en todo lo que hacemos. Cada día, en cada cosa. Cuando te levantas mañana a cocinar, cuando estás emocional, cuando vas a comprar, todo es adoración. Cuando usas tu dinero, cómo usamos el dinero, cómo usamos el tiempo. Todo es adoración. Hermano, si realmente tú has creído en Jesús, que Él solo te salva, eres libre, pero no para quedarte en Egipto, sino para vivir lejos de Egipto, adorando a Dios cada día. ¿Querés hacerlo? Sigamos ese camino incluso de fe en Dios cada día. Sí, yo creo. Y si vos querés poner hoy tu fe en Jesús, porque te sentís esclavizado de algo, que no podés salir de alguna situación, poné hoy tu fe en Jesús. Hoy es tu oportunidad. Dejá de vivir en Egipto, confía y sé libre para adorar a Dios y disfrutar de Él. Hermanos, ya Dios nos ha sacado de Egipto. Pero si estás viendo en tu vida que todavía estás así medio escuchando, ¿te sentís como esclavizado, esclavizada? Esa es la pregunta. Hoy es tu oportunidad de mirar al Cordero. Recordar que ya somos para adorar. No dejemos de recordar esta Pascua que pronto viene, ¿no? Pronto vamos a celebrar. Pero esto es de todos los días. El Señor te sacó de la esclavitud con justicia y misericordia. Oremos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has sacado de la esclavitud del pecado para adorar. Gracias porque Jesús ha sido nuestro sustituto, el Cordero que derramó su sangre, recibiendo la justicia de Dios para que nosotros no la recibamos, sino recibamos amor, misericordia, perdón, libertad, como hemos cantado, para adorar. Queremos vivir como una iglesia que te adora, libre, una iglesia libre, no en Egipto. Queremos vivir esa realidad. Una iglesia que te adora y que eso se note todos los días. Queremos seguir creciendo también en nuestra fe. Bendice por Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.